he visto la muerte a la cara, y no precisamente porque mi vida haya corrido alguna especie de peligro, sino porque mi bisabuela, San Juanita Sánchez, conoce a quien solamente puedo denominar como la mismísima muerte en persona. Había pasado casi un año desde la última vez que apareció el gran lobo negro, al mismo tiempo que de la sierra oaxaqueña, muy cerca del istmo de Tehuantepec. Vimos descender lenta y pausadamente a un hombre muy alto, con pinta de extranjero, muchas cicatrices en su rostro y en sus brazos. Y es que este extraño hombre, a pesar de su aspecto europeo, hablaba perfectamente en zapoteco con mi bisabuela, que es una de las matriarcas. Ella misma lo hizo traer, pues cosas muy extrañas estaban sucediendo en nuestra comunidad. Nadie sabía a ciencia cierta qué tanto podía estar relacionado con la presencia de la temible Matlacigua, pues en el pueblo de Juchitán, Oaxaca, desde hace ya mucho tiempo, en la madrugada, la diabólica entidad con forma de mujer, vestida con un vestido blanco y los hombros descubiertos, se paseaba por las calles para seducir a los hombres borrachos que se encontraba vagando a altas horas de la madrugada. Pero en esta ocasión no era de esa manera, pues se trataba de menores los que estaban desapareciendo de las calles al encuentro con esta ancestral presencia fantasmal. Lo que hizo sospechar a las jefas de la comunidad que algo mucho más oscuro podía estarse gestando en nuestra pacífica región. Así que mi bisabuela y el consejo llamaron al cazador de demonios para que se hiciera cargo de la situación o les ayudara en caso de tratarse de algo más mundano y natural. Los niños, traviesos y curiosos por naturaleza, seguían al enorme hombre por todas partes. Marcos, por su parte, y añorando la época en que sus propios vástagos eran cachorros y los seguían a todas partes para que les diera golosinas, viejos y entrañables recuerdos pasaron por su mente. Y de esta manera, consiguió algunos dulces y una pelota, pidiendo amablemente a los infantes que jugasen en alguna parte donde no interrumpieran la reunión de los adultos. Así, el Consejo Juchiteco, que tiene por igual patriarcas y matriarcas de las comunidades pertenecientes a su etnia, recibieron entre admirados, asustados y sorprendidos al extranjero. Generalmente se guiaban por las leyes de usos y costumbres, pero en palabras de doña San Juanita, la más vieja de las jefas de familia, la ocasión lo ameritaba con creces. Pues siendo bien honestos, en esos pueblos de la sierra, hacía mucho dejaron de creer en las leyendas urbanas de los abuelos, peleando con fuerzas sobrenaturales, solamente haciendo uso de machetes y su valor. Y bueno, el caso se había tornado preocupante, pues hasta ese momento habían desaparecido 23 jovencitos no mayores de 15 años y los más pequeños entre 8 y 10. San Juanita comunicó al justiciero acerca de la creencia entre algunas comunidades de la montaña acerca de la intervención de Matlacigua en esas desapariciones. La Matlacigua es una entidad muy conocida en la zona que hace las veces de la Llorona, pero con fines mucho más turbios y violentos. Entonces temían que los pequeños hayan sido objeto de alguna clase de daño. Y el haber llamado al afamado cazador era debido a que ella nunca había atentado contra infantes, por eso era tan extraño. Marcos acariciaba una profunda cicatriz de 4 garras que iba de su mentón a la coronilla de la cabeza. Marcos fue honesto con los jefes indígenas y les manifestó que vieran lo que vieran, no se asustaran, pero preferentemente no debían salir a las calles mientras él estuviera rastreando. Él conocía los espíritus de esa clase y sabía cuán peligroso sería para un simple mortal el estar en el rango de ataque de esa mujer fantasmal. Pero pidió muy encarecidamente a la concurrencia
que por ningún motivo debía haber ni un solo niño en las calles a partir de la puesta de sol, bajo ninguna excusa ni pretexto. Pues algo se presentía en el aire, aunque no sabía precisar a lo que estaba a punto de enfrentar, pero estaba perfectamente seguro de una cosa: ese algo no venía solo. No es un misterio que en las sierras apostan varias células delictivas con el firme propósito de no ser capturados o descubiertos en sus actividades ilegales. Aunque a Lobo Negro eso lo tenía sin cuidado, no podía proteger a todos los habitantes de las comunidades si permitía que lo siguieran y por accidente cayeran a manos de esos grupos. Y bueno, tajantemente pidió trabajar solo. Y con la venia de las autoridades locales y la comunidad, tomó su extraño equipo de caza y se adentró en las profundidades de la Sierra de Oaxaca, intentando hallar antes que otra cosa el rastro de los menores perdidos. Había estado en muchas selvas antes, bosques lluviosos y los invernales bosques siberianos y de los grandes lagos. Había visto climas extraños antes, pero nada como eso. Y es que el clima cálido y tropical le traía malos recuerdos. Pero debía centrarse en su misión. La vida de los pequeños podría estar en riesgo, y a esas alturas del partido, dudaba mucho que se tratase simplemente de algo enteramente sobrenatural o extraño. Pues su instinto le indicaba que los menores fueron sustraídos por otros motivos más oscuros. Dudó mucho en cambiar de forma, pero a pie como hombre abarcaría muy poco, mientras que en su forma normal lupina podía cubrir grandes extensiones de terreno y volver a su campamento para planificar su siguiente movimiento. El rumor de la selva llevaba el mensaje. Los leñadores, cazadores y sembradores pudieron ver un enorme lobo negro surcando velozmente entre la espesa vegetación, olfateando y marcando las matas como si estuviera tras el rastro de algo, o mejor dicho, de alguien. Si hubiera seguido a pie, no habría avanzado mucho, pero en su forma de lobo abarcó casi 10 kilómetros en menos de una hora. De repente, algo le picaba el olfato, y metros adelante esperaba el paso de algún incauto para aplastarlo y atravesarlo. Eran trampas hechas con estacas de madera, lianas y cubiertas por hojas, bastante ingeniosas, pero no para un cazador experto. Así que sin dificultad, sorteó cada una sin accionarla siquiera. Y sabía que tantas molestias significaba que más adelante se escondería algo valioso, o algo que quisieran que nadie viera. Entonces, con cautela, merodeó por lo bajo. Sabía que parte de lo que estaba buscando estaba muy cerca. Olía a niños, no cabía duda. Olor a dulces, juguetes, chocolate. Y escuchaba adultos cuchicheando, hablando por lo bajo. Y bien, al entrar en la choza, pudo ver que aparte de las golosinas, había cosas para sedarlos. Por lo que comenzó su ataque con una precisión quirúrgica, sin ruido. Uno a uno se deshizo de los guardias, los centinelas apostados entre el follaje. Y es que su forma de cazar era impecable, precisa, la mezcla perfecta entre su naturaleza licantrópica y su arduo entrenamiento militar. Finalmente, quedaba solo la choza. Y allí deberían estar las criaturitas. Sin embargo, solo encontró a algunos mafiosos que al ver a la bestia comenzaron a disparar y a gritar presas del terror. Nunca en su maldita vida habían sentido tanto miedo como en ese momento, y es verdad lo que dice el dicho, al mejor cazador se le fue la presa. Jacinto, la mano derecha de Vicente, el jefe de esa pandilla, logró escapar, y aprovechando la confusión entre la aparición de la criatura, los disparos y el alboroto que se armó, pudo escabullirse hasta que lo interceptaron sus socios.
Al verlo, su jefe, con un gesto de burla, le preguntó: «¿Qué pasa, Jacinto? Parece que viste al diablo, carajo». Mientras el maleante se bebía de un sorbo un vaso de aguardiente para despejar la garganta y aminorar el susto, le respondió: «Algo nos atacó, compadre. Era enorme, acabó con mis hombres como cucarachas, no quedó nadie». Vicente, con calma, denotando una autoridad propia de quien sabe su negocio, le pidió a su compañero, sirviéndole otro vaso de la bebida, que volviera a repetir lo dicho, pero más claro y despacio. Era un lobo, compadre, un maldito hombre lobo. Era enorme, monstruoso, lleno de cicatrices y se comió a todos mis hombres. Vicente no era supersticioso, pero había oído historias de ataques similares en el norte del país. Había oído hablar de operaciones secretas de los federales con una especie de monstruo cambiaformas. Además de conocer a Jacinto desde que eran niños, sabía que su lealtad era incondicional, por lo que creía en las palabras de su socio y compadre. Vicente se quedó muy serio y mandó un contingente a Taxco, en el cercano estado de Guerrero, para que le consiguieran algunos lingotes de plata de ley, que es la mejor calidad. Los pistoleros consternados asintieron a la orden de su jefe, pero sentían un miedo profundo debido a la aparición de la bestia. Si las historias eran ciertas, él no se detendría ante nada con tal de encontrar lo que había venido a buscar. Y mafiosos y todo, pero seguían siendo humanos. No es cobardía, es sentido común. Mientras tanto, en la choza, Marcos interrogaba a uno de los sobrevivientes acerca del paradero de los niños. Este se negaba a hablar debido al miedo que le inspiraba su jefe. Les tenía amenazado con dañar a sus familias si lo traicionaban, pero Marcos tenía sus métodos para interrogar. Le mostró cómo dejó a sus compañeros e insistió con la pregunta: ¿dónde están los niños? Finalmente, el hombre dijo que lo único que sabía era que Vicente los ocupaba para sacar su producto del país sin que las autoridades pudieran detectarlo, pero no sabía más. Y bueno, Marcos nunca había sido un homicida, así que dejó ir al sujeto. 1000 teorías y sospechas se formulaban en su cabeza, agolpándose entre sí y turbando sus agudos sentidos. Sus temores se acrecentaban cada vez más, pero fue la incertidumbre lo que le empezaba a volver loco. ¿A qué se refería ese hombre con esas palabras? Y lo más importante, ¿cómo encajaban los niños en los malévolos planes del contrabandista? Debía saber primero a qué se estaba enfrentando antes de poner en peligro a los pequeños, así que tuvo que volver a Juchitán, pero en secreto. San Juanita era muy anciana, pero conoció a Marcos en su juventud. Ella era la única que sabía realmente quién era y en qué se convertía. Por lo que sabía que una reunión solo con las cabezas principales conllevaba un gran riesgo. Aún así, doña San Juanita accedió a reunirse solo con don Epigmenio y los más viejos de la comunidad, anticipándoles que al calor de la discusión, el cazador de Occidente cambiaría a una forma diferente, en este caso de severo estrés. Que no debían temerle, pues ella lo conocía desde que era una niña y sabía que era leal y un amigo. El consejo de ancianos y ancianas se miraron unos a otros y asintieron. Finalmente, Marcos entró y explicó lo que había descubierto y lo que el sobreviviente le contó, preguntando qué era el producto que Vicente sacaba del país. Una señora dijo agachando la cabeza que se trataba del polvo blanco de la muerte. Marcos rompió la mesa de un puñetazo, mostrando su poderosa garra y luciendo sus fauces amenazadoras. La anciana dijo que eso no era todo
su hija Brígida tenía algo que ver con don Vicente y el secuestro de los niños. San Juanita hizo que la señora trajera a Brígida ante el consejo. Ella, al parecer, temía mucho por la seguridad de su madre y la suya propia. Pero finalmente accedió, y tal y como todos sospechaban, Brígida, aprovechándose del temor que Matlacigua causaba en la gente, se disfrazaba de ella por las noches para merodear por las calles sin levantar sospechas. Una vez que veía a un niño sin supervisión y cuidado de un adulto, lo llamaba con golosinas. Posteriormente, le aplicaba un sedante y esperaba que pasaran los hombres de Vicente y Jacinto para recogerlos. Y tal como Marcos descubrió, los llevaba a la choza, donde los mantenía ocupados con más dulces, juguetes y esperando a que fueran llamados. Una vez que los niños se iban para allá, no se les volvía a ver, por lo que se supone Vicente los enviaba para ser adoptados por personas del extranjero. Fue entonces que Marcos levantó entre su gigantesca garra a Brígida. La aterrorizada mujer decía entre sollozos que no sabía qué era de ellos una vez que los llevaba a la choza. Entre súplicas imploraba al lobo negro que no la matara. Entonces Marcos la soltó a un lado y soltó un poderoso rugido que retumbó por toda la sierra, mismo que fue escuchado por los hombres de Vicente, que junto con su compadre ya se preparaban para dar caza al lupino cazador. Jacinto se preparó con una veintena de hombres, mientras tanto Vicente hacía lo suyo por el lado opuesto. San Juanita preguntó al consejo qué se haría con los cómplices de Vicente, pero la gente comenzó a correr entre las calles al ver venir bajando de la sierra a los dos contingentes de hombres armados hasta los dientes. Eran demasiados y la gente no contaba con armas para defenderse. Entonces Marcos se dispuso a enfrentarlos, dando cuenta de varios de ellos. Pero cuando estos respondieron el fuego, algo no estaba bien. 2 tiros dieron al cazador en el hombro y el antebrazo, haciendo estragos terribles y causando un dolor quemante y abrasador en el colosal cuerpo del hombre lobo. San Juanita miró la herida y se dio cuenta que era plata pura, lo cual podría matar a Marcos. Marcos sentía como el argento quemaba sus fibras musculares, causándoles estertores y espasmos agónicos. Pero a pesar de ello, se animó a preguntar algo que sabía que provocaría un dolor por demás espantoso e insoportable. Pero dime, ¿qué sucede con los niños? ¿A dónde van cuando terminan tu encargo, Vicente? El desalmado soltó una irónica y burlona carcajada mientras se servía un trago de mezcal. Mira, maldita bestia. Te dejo a la imaginación lo que sucede con esos niños. Marcos lanzó un berrido de impotencia e intentaba transformarse, pero 3 tiros le hicieron caer al suelo. Vicente se divertía con él antes de matarlo. Las entrañas de Marco le dolían, pero ese dolor no era comparado con el dolor de su alma. Se había topado con muchos seres sobrenaturales, demonios y criaturas, pero quizás ninguno de ellos tenía el alma tan negra y podrida como Vicente. Entonces fue cuando Brígida encaró a Jacinto, recriminándole acerca del destino de los niños. Vicente le dio un tiro en la frente, mientras propinaba otros 2 a Marcos, quien hacía rato había dejado de quejarse. Cuando las ancianas vieron a Brígida caer sin vida al piso, comenzaron a rezar una vieja letanía en zapoteco. Al momento que la tenebrosa letanía alcanzó un punto alto, los hombres ya no pudieron hacer nada. El viento comenzó a estrellarse violentamente contra la casa comunal mientras aullaba como alma en pena. Esos aullidos se convirtieron en bramidos de agonía,
y posteriormente en un rugido. Pero saben, la razón por la que muchas de las comunidades están coordinadas en su mayoría por matriarcas es porque ellas tienen un favor muy especial que data desde épocas arcanas y remotas. El poder de invocar a su letal protectora, María Sánchez, mejor conocida como Matlacigua, a cuyo embrujo ningún hombre puede resistirse ni defenderse. Por ello los ancianos, en cuanto sus mujeres comenzaron la letanía, cubrieron sus ojos y oídos. Y bien, la bruja se hizo cargo de casi todos los hombres de Vicente, provocándoles locura, delirios y alucinaciones, antes de mutilarlos y secarles el cuerpo. Lamentablemente, Vicente se había escapado junto con Jacinto y algunos otros. Entonces, San Juanita miró con temor cuando la Matlacigua se acercó a Marcos, pero no le hizo daño. Y es que su mirada era más de curiosidad que de agresión. Y es que posiblemente, a pesar de ser un espíritu tan viejo, nunca en su existencia había estado frente a un hombre lobo de pura sangre. Después de examinarlo, se volvió hacia las mujeres y soltando nuevamente su alarido de espanto, salió a la sierra para perderse en su inmensa noche. Mientras tanto, San Juanita tomaba un cuchillo al rojo vivo para sacar las balas de plata de Marcos, quien una vez libre de su veneno, comenzó a recuperarse lentamente, para finalmente incorporarse y hacer lo que mejor sabe hacer, irse de cacería. Marcos no se contuvo. Acechando entre las sombras, fue emboscando a los pistoleros de Vicente, uno por uno, hasta que capturó a Jacinto, a quien mostró sostenido por el cuello a su compadre. Vicente se rió burlonamente de nuevo, dando a entender que la vida de Jacinto no le importaba en lo más mínimo. Por lo que hasta el hartazo, y viendo quien creía casi su hermano, la había traicionado vil y cobardemente, Jacinto le dijo al lobo negro que le diría dónde estaban los niños, pero que le permitiera vivir y matar a su compadre con sus propias manos. Marcos accedió, quebrándole las piernas a Vicente para que no escapara, dejando a Jacinto solo con Vicente en medio de la jungla. Jacinto se rió, sabiendo que lo que Marcos le había concedido era la forma de recibir su justicia después de años de manipulación por parte de aquel a quien creyó su mejor amigo. Así que usando solamente sus manos, le tundió a golpes. Nadie sabe realmente cuántas horas Jacinto desquitó su coraje con Vicente, solo que huyeron el sábado por la tarde, mientras que Jacinto llegó a entregarse a las autoridades a las 3 de la tarde en domingo. Gustosamente se declaró culpable de todos los cargos que le imputaron, mientras horas más tarde el salón juchiteco estaba lleno de familias tensas, con los nervios encrespados y la incertidumbre. Todos oraban y mantenían viva la llama de la esperanza en sus ya de por sí afligidos corazones, mientras las campanas de la parroquia comenzaron a repicar escandalosamente, descendiendo del lado sur de la tierra una figura que se vislumbraba. Marcos había dado con el lugar que Jacinto le había dejado escrito, mientras en el pueblo los gritos de júbilo y alegría no se hicieron esperar. Muchas familias corrían al encuentro de Marcos, que traía consigo a 17 de los 23 niños desaparecidos. Sin embargo, era motivo de celebración haber podido rescatar a la mayoría. Pero saben, a pesar de su gran poder, Marcos se notaba agotado. Las cicatrices de la plata tardaban mucho en sanar y la recuperación es dolorosa, pues el veneno se expande. Puede ser por días o incluso meses hasta que el cuerpo del licano lo asimila totalmente y al final lo termina eliminando. San Juanita abrazó a su viejo amigo
y le agradeció infinitamente el haberlos ayudado a recuperar a sus niños. Pero algo no le acababa de cuadrar a Marcos. ¿Cómo sabía San Juanita que la responsable de los secuestros no era Matlacigua? Entonces, San Juanita respondió: «Simple, mi niño, nosotras conocemos a Matlacigua porque ella fue una de nosotras antes de la llegada española. Ella protege a las mujeres y ataca solamente a los hombres malos. Jamás sería capaz de lastimar a un inocente. Quizá por eso no te hizo daño cuando te vio de frente. O quizás le dio curiosidad, que también eres una criatura como ella». Posiblemente la anciana San Juanita tenía razón. Después de todo, no es muy común estar frente a frente con un Lycan de verdad, y menos salir ileso del encuentro. Pero posiblemente eso sea material para otra historia. Gracias.